Sí, ya se ve. Para que ahora no lo veo. Espera que perdí el Power. ¿Dónde está el Power? ¿Te ve ahí? Sí, se ve. Ok. Eh, bueno, seguimos con lo que estaba hablando Caro. ¿Qué me pasa? Ah, Como una loca. venga, no me pasa en la clase. Bueno, lo otro que queda es la nutrición parenteral. Bueno, hablé un poco Caro de nutrición enteral. Dos tips para dejarle la nutrición enteral. Primero, que ninguna nutrición es urgente. Generalmente la sabemos nosotros por retraso en el inicio, pero no hay ninguna nutrición que tenga que empezar de hoy para mañana. Puede esperar el paciente, porque la nutrición, la desnutrición se produjo en horas, en días, en meses. Entonces, no pretendamos, y es incluso peligroso, tratar de revertirla en 40 minutos, ¿sí? Para eso tenemos diferentes herramientas. Y la primera pregunta es, ¿por qué tenemos que nutrirnos? Porque estamos diseñados biológicamente como entes bioenergéticos. Tenemos una estructura que es esta. Estamos hechos de esto. Somos minerales, agua, mucha agua, glucógeno, proteínas y grasas. De esto es nuestra estructura y esto es nuestro alimento. Si se ponen a pensar, todo lo que comen ustedes es glucógeno, proteínas y grasas. Algunas más grasas, menos proteínas, pero el componente basal es este. Y eso es lo que tenemos que mantener. Y de hecho, el organismo está diseñado para poder mantener esta estructura. Y lo hace a través de otra cosa, que es el metabolismo. ¿Se acuerdan de esto? Cuando estaba en la facultad, bioquímica, todos los ciclos energéticos están permanentemente actuando. No podemos evitar hacer esto. No podemos ni tenemos que evitar hacerlo. El organismo se va a adaptar a lo que nosotros le aportemos para seguir produciendo energía. No hay otra vuelta. Por más que dejamos, lo ponemos en ayuno, lo ponemos en reposo, lo ponemos en lo que sea, el organismo sigue haciendo energía. De hecho, hacemos para todas las actividades, necesitamos energía, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros ponemos un paciente en ayuno, tenemos una fase que comió y después empiezan a dispararse diferentes procesos bioquímicos. La glucogenólisis, rompemos nuestra reserva de glucógeno, hacemos nueva glucosa a través de otras cosas que no son glucosa, que no son, son proteínas y lípidos, ya empezamos a poner proteínas ahí, y después oxigenamos y metabolizamos ácidos grasos. Esto es, no importa lo que le hagamos al paciente, esto lo va a producir, no lo podemos, muchas veces la frase dice, ponemos en reposo el tubo digestivo, ok, pero el metabolismo no lo podemos poner en reposo, no debemos poner en reposo porque es parte de la curación o evolución del paciente. Ningún paciente, ninguna patología anda mejor si está desnutrido el paciente. Fíjense, este estudio muy sencillo, gente joven como ustedes, sana, 28 días en cama, sin hacer nada, sin patologías, ya pierden el 2% de su masa magra
por estar en reposo. Y si ese adulto no es tan joven como ustedes, es más adulto, más cerca de mi edad, más grande, estos 10 días pierdo 1 kilo, 10%. Y si encima tengo una patología, en 3 días puedo llegar a perder más del 10% de la masa proteica de la pierna. O sea, esto es inevitable casi. Depende de nosotros si esta pérdida es mayor o menor. Y si pierde más o menos, le va a ir mejor o peor al paciente, ¿sí? Y a esto llegamos. Si no llegamos a comer, no lo alimentamos y el paciente sigue con su metabolismo exacerbado, en mayor o menor medida, se produce la desnutrición, que es una alteración bioquímica por balance energético alterado y que utiliza las estructuras que ya vimos antes. La estructura, la carrocería nuestra la pierde en función de mantenerse vivo. Esto lo vamos a empezar. Fíjense que tampoco es tan fácil, porque un paciente que está desnutrido va perdiendo masa muscular, proteínas, yo lo nutro, y como no tiene inflamación, aprovecha todo el nutriente y mejora. En un paciente con enfermedad, que va a ser diferente grado y diferente momento, el paciente pierde peso, pierde masa muscular, yo lo nutro y no logro, tardo más en lograr efectivo, no tengo la misma efectividad que un paciente que no está inflamado. Antes decía Caro que hay que asegurarse que lo que yo indico de nutrición enteral le llegue. Fíjense, esto es en terapia intensiva, lugar que está bastante más acotado y restringido todo y controlado. Lo verde, lo azul, mejor dicho, es la indicación de la nutrición. ¿Cuántas calorías tiene que recibir? Y esto, lo verde es lo que recibió. Fíjense el gap que se produce por diferentes motivos. Pero el resultado final para el paciente es un metabolismo que está necesitando nutrientes. Esto está dado porque hay diferentes patologías con diferentes grados de hipercatabolismo y grado de necesidades. Cuanto más hipercatabólico, mi requerimiento energético es mayor y mi pérdida es mayor. ¿Sí? Y esto está dado por esto. Fíjense que a la izquierda, esto es el ayuno. Es el estado metabólico en el ayuno. El gasto energético baja, eh, la glucosamina normal lo baja, la proteólisis, la pérdida de proteínas es disminuida, el organismo trata de retener la mayor cantidad de proteínas posible, y cuando yo le doy de comer, acá abajo, empieza a producir masa muscular. Diferente es un paciente injuriado. Acá hablamos de citoquinas a rolete dando vueltas que producen alteración metabólica. Entonces, mi gasto energético aumenta, hay hiperglucemia, todos los pacientes que tienen ustedes en el piso por un momento siempre están hiperglucémicos. Y cuando yo lo quiero, la pérdida de proteínas está aumentada y rápida, y cuando yo lo quiero nutrir, me cuesta mucho más. No recupera hasta que no sale de la respuesta inflamatoria. Muchas veces van a ver en el piso, quizás pacientes con un BMI de 35, dicen, lo nutrimos, no, deja que tiene resto. Tiene resto para un ayuno, para hacer un plan de restricción calórico-proteica, pero no tiene resto para una injuria y un estado hipercatabólico o ponemos un catabolismo aumentado. Entonces son diferentes pacientes. No es lo mismo estar en ayuno sin injuria que con injuria. Esto lo mostró hace muchos años este muchacho Butterworth que hizo un trabajo sobre la distribución hospitalaria. O sea, los médicos haciendo desnutrición, tratando de tratar a un paciente. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está fallando? Que en el hospital, que es un ambiente que se supone que está diseñado para producir salud y no tener problemas, generamos desnutrición. A título de informativo para tener en la cabeza, esto es un estudio de Argentina. Agarraron un montón de hospitales privados, públicos, hicieron un relevamiento, esta es la Sociedad Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral, y vean cuántos pacientes estaban desnutridos. Y les dio este resultado. La mitad estaba bien nutrido. Un 37% estaba en riesgo nutricional y 11% desnutrido. ¿Sí? Lo que pasa es que estos pacientes que están en riesgo, si no hacemos nada, pasan a ser desnutridos. Entonces, como en la cabeza tienen que pensar que de 2 pacientes que entran, por lo menos uno va a requerir intervención nutricional. No quiere decir una sonda, quiere decir una intervención. Evaluarlo, seguirlo, que el nutricionista lo acompañe, al hacer una valoración nutricional, ponerle un suplemento, pedirle una dieta especial, etc.
Y incluyo también la nutrición integral e incluso la parenteral. Si, si queda alguna pregunta, paran, ¿eh? Visten que no los veo. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Sí. Esto está, dicen que es peor, está desnutrido que nutrido, acá está en números. Los bien nutridos tienen un 2% de mortalidad y los mal nutridos tienen un 23% de mortalidad. Está desnutrido con diferentes patologías. Esto es la triada simple que decimos de qué hacemos con nuestro paciente que no se nutre, aumentamos la mortalidad, prolongamos el tiempo de internación, que siempre están pidiendo camas para tener más pacientes internados, y lo tardamos mucho en rehabilitarlo a su vida anterior. Con nosotros al paciente lo mandamos a la casa y no lo vemos más. Y quizás el paciente está un año tratando de recuperar su estado social previo para poder ir a trabajar. Y hay cosas que se pueden hacer dentro para prevenir eso. Como concepto, el tema de inflamación es muy importante. Y de hecho, ASPEN, que es la Sociedad Americana y Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, propusieron esta clasificación de desnutrición. Sin inflamación, con inflamación leve o moderada, que son los pacientes que ven ustedes en el piso, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, tumores, obesidad, y estos son los hipercatabólicos, que son los de terapia. Muchos pacientes de terapia después lo reciben ustedes. O sea, traen la consecuencia de no poder haber sido nutrido adecuadamente en la terapia y lo tienen que manejar ustedes en piso, ¿sí? Vamos a nutrir al paciente. No sé si eso se lo mostró Caro, pero siempre cuando uno tiene que elegir la vía de elección para nutrir a un paciente es la vía más fisiológica posible. Entonces, siempre si tiene el tracto funcional, tracto gastrointestinal funcionante, es lo que usamos. En forma total o parcial. Veremos, pero siempre tratamos de usarlo. Cuando no podemos usar el tracto gastrointestinal, vamos a la nutrición parenteral. Recién dije, podemos usar el tracto gastrointestinal total o parcialmente. ¿Qué significa esto? Que yo calculé que le tengo que dar 2.000 calorías a mi paciente, le puedo llegar a dar 1.000 y el paciente se traba y no puedo progresar, quizá tenga que hacer a su vez una complementaria parenteral con otros 1.000. O al revés, mi paciente no podía usar su tubo digestivo, empecé con una parenteral y después, cuando puedo, en la medida que pueda, lo más rápido posible, empezar a nutrir el tubo digestivo. Van a ver que nosotros hablamos a veces de nutrición enteral trófica. Es la forma de nutrir al intestino para que no se atrofie, porque es una segunda hit para el paciente, porque no solo no puedo nutrirlo por la vía enteral para llegar a las calorías totales, sino que encima ese tubo digestivo está alterado. La microbiota está presente. Y si el tubo digestivo está alterado, aumenta la permeabilidad, aumenta la translocación bacteriana y puedo generar un paciente con un shock séptico a partir del punto enteral. ¿Sí? Entonces, siempre que pueda mantener el tubo digestivo se mantiene por dos cosas, por perfusión, pero también por nutrientes. Entonces, aunque tenga 21 mililitros de enteral, le puede servir al intestino. Y después buscaré por la parenteral el resto de las calorías. ¿Entendió? La nutrición parenteral es la nutrición de nutrientes por vía endovenosa. No hay mucha vuelta. ¿Cuál es la indicación de la parenteral? Es muy sencillo. Lo que no puedo llegar por vía enteral. No vamos a hacer una lista de patologías. Pero si yo no puedo llegar por la vía enteral a la cantidad de calorías y proteínas que necesita mi paciente, tengo que pensar en una nutrición parenteral complementaria o completa. A su vez, como dije acá, se puede ser completa o complementaria. Esto ya creo que lo dijo Caro. Método de estimar cuántas calorías, la más práctica, 1 caloría por kilo por hora. Yo peso 70 kilos, son 70 calorías por 24 horas, son más o menos 1.500, 1.600 calorías de basal. Después le agregaré lo que necesite de más, de acuerdo a los requerimientos extra que tenga el paciente por la patología. Pero por lo menos para empezar, con 1.500 calorías ya estoy cubierto. ¿Cuál es el objetivo? Minimizar las depresiones, prevenir las correcciones, no aumentar las alteraciones metabólicas, repetir la respuesta metabólica del paciente a la injuria. Acuérdense que trata una infección con antibiótico, pero requiere un sistema inmune competente para que ese antibiótico sea efectivo. ¿Sí? Y cuando se pueda, promover el anabolismo para que vuelva a recuperar masa muscular.
El cálculo ya más o menos lo dijo Caro, empezamos con 20, 25 calorías, nunca le van a errar con eso, ¿sí? De peso real. Y lo que usamos, lo que vimos antes, estructura, proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas y oligoelementos. Un poquito relacionado al estrés, como decía Caro, con un estrés leve yo le puedo dar 1 gramo de proteínas por kilo, con un estrés moderado un poquito más, y los pacientes de catabolismo extremo o de terapia, generalmente estamos en 1,5. Estos también pueden ser los que están replesionándose, porque no es lo mismo renutrir a un paciente, mantenerlo o bajarle de peso. En estos casos estamos hablando de renutrir a un paciente. También le puedo llegar a 1,5 gramos de calorías de proteínas por kilo. Fíjense que en diálisis el paciente pierde proteínas, por tanto tengo que darle más, tanto diálisis peritoneal como hemodiálisis, y el quizás restringe un poco las proteínas, esto es demasiado bajo. Hoy en día no se hace tanto usado pacientes muy encefalopáticos. La encefalopatía hepática quizás el que menos proteína puede dar en algún momento. NPT habla de catéteres y de fórmulas. Catéteres tenemos un montón. Acá les puse una lista de catéteres, catéteres periféricos, catéteres centrales de inserción periférica y los catéteres centrales. Nosotros habitualmente, periféricos solamente para nutrición parenteral periférica, ya vamos a mostrar qué es. Para nutrición central completa usamos el central de inserción periférica o las vías centrales comunes. Cuando ustedes manden un paciente o estén pensando dar una alta domiciliaria con presión parenteral, les van a pedir un catéter eh, implantado. No se usan catéteres tunelizados, se puede usar un periférico de vía central, una inserción periférica de vía central, ¿sí? Esa es una cosa a tener en cuenta cuando prepara un paciente para irse de alta. Habitualmente las pautas son las pautas de catéter, es un catéter individual para la parenteral. No se usa exclusivamente para parenteral, alejado de un sitio de supuración, y se van cambiando en forma estéril las vías, ¿sí? Por eso se manda con un catéter implantable, porque es un poco mejor manejo, más fácil manejo para la parte ambulatoria. Hoy en día van a ver que esto ha cambiado un poco. Antes el catéter que había usado no se usaba para nada. Hoy en día, si el triple lumen, uno de los lúmenes, se usó para usar medicamentos, se puede redefinir para usar parenteral. O sea, a partir de que usar medicamento, esta vía no la uso más, empiezo a hacer parenteral por ahí y no cambio, solamente lo uso para parenteral. Lo único que no se puede usar si por ese catéter se pasaron hemoderivados. ¿Sí? Si está por hemoderivados, tengo que cambiar la vía. Si no pasó hemoderivados y solo usó medicación, se puede usar a partir de ese momento solo para parenteral. Dijimos que usamos hidratos de carbono, lípidos. Si ustedes no pueden alimentar a un paciente, el mínimo de 150 gramos de hidrato de carbono evita una de esas cosas que disparan el organismo, que es la gluconeogénesis. Y la gluconeogénesis es indirectamente proteólisis, porque es producir glucógeno a partir de otras cosas que no son glucógeno. Y lo que uso es proteínas. Parte de los aminoácidos del músculo me los como haciendo gluconeogénesis. Para evitar esto, mínimo 150 gramos por día a todos los pacientes. ¿Qué usamos en la parenteral? Todos los electrolitos: sodio, potasio, fósforo, calcio, magnesio, cloro y oligoelementos: zinc, cobre, cromo, selenio, manganeso, molibdeno. Generalmente en las enterales ni nos preocupamos de esto porque viene todo en el combo, viene todo adentro. En las parenterales podemos ser selectivos con algún tipo de micronutriente. Hablamos de parenterales centrales y periféricas. ¿Cuándo usamos una periférica? Existe la nutrición central, existe la nutrición parenteral periférica. Es para pacientes poco injuriados y que yo creo que por su patología en una semana va a estar ya empezando a comer, ya empezando a alimentarse en forma normal. ¿Qué limitaciones tiene la nutrición periférica? Generalmente son hipocalóricas y tienen la osmolaridad. No puedo pasar altas osmolaridades por las venas periféricas.
se rompen, se hacen flebitis, etc. Entonces, estoy limitado a la cantidad de calorías. Por eso no puedo alimentar por vía periférica mucho tiempo a un paciente. Es para corto plazo. Se usan otro tipo de nutrientes que le dan menos osmolaridad y también puede ser parcial o completa. Le puedo pasar todos los nutrientes, proteínas, hidratos de carbono y lípidos, o puedo seleccionar proteínas, hidratos de carbono o proteínas y lípidos. En el hospital no hay, pero se pueden adquirir y quizás podamos llegar a tener, pero no son esenciales. Y otra cosa que tiene la periférica es que cada 48 horas hay que cambiarle la vía, porque se rompen y se ponen levíticas. Entonces, para el paciente, tengo que tener un paciente con muy buenas vías para poder cambiarle mucha vía en mucho tiempo. Pero ya digo, la idea es hacerlo en forma corta, en poco tiempo. Las parenterales pueden contener todos los nutrientes excepto hierro. No se le pone hierro en una parenteral. Requieren adaptación, como dijimos recién, a la osmolaridad de acuerdo a la vía. Usa hidratos de carbonos y todos los electrolitos, oligoelementos y vitaminas. Vamos a ver que hay dos tipos de fórmulas, las estándares y las personalizadas. Estándar es, el mercado ya tiene armadas parenterales de cierto volumen, ciertas calorías, cierta cantidad de nutrientes que se forman directamente. Se conectan y se ponen. Tengo que encontrar justo el paciente que esa fórmula le vaya bien. No la puedo variar. La personalizada, como el nombre lo dice, puedo hacerlo a cada paciente, yo le puedo elegir la cantidad de hidratos, la cantidad de volumen, la cantidad de hidratos, la cantidad de proteínas, la cantidad de lípidos, si le pongo sodio, si no le pongo sodio, si le pongo más potasio, menos potasio, etc. Lo hago a mi gusto. ¿Sí? La fórmula estándar es el combo de McDonald's, que viene completo y tengo que comer todo eso, y la personalizada en el restaurante que yo elijo qué comer. Van a ver en el piso, cuando ven una de estas fórmulas, son las estándares. Tiene tres compartimientos, hidrato de carbono, proteínas y lípidos, la parte blanca es la lípida, y van a ver que la enfermera lo que hace es enrollar uno sobre otra y toda la bolsa se pone blanca, se homogeneiza y se conecta. Acá, y te digo, acá en el dorso pueden leer lo que tiene la fórmula. Entonces, si ustedes tienen un paciente que, no sé, tiene hipercalemia y no saben por qué, tienen que ver cuánto potasio están pasando en eso, cuánto quieren pasar después. O si lo quieren cargar a un paciente con potasio y tiene una parenteral, ya saben cuánto le va a pasar en 24 horas acá y cuánto le van a suplementar ustedes extra. ¿Sí? Pero esto, repito, no se puede modificar. Las personalizadas son estas. Yo lo llamo al laboratorio, pido, necesito una parenteral para tal paciente con estas características. Tanto volumen, tanto hidrograma, y esto es lo que viene. Estas son las que ven ustedes. Acá, otra vez, acá pueden saber qué tiene esta fórmula. Es importante para saber los balances después hidroelectrolíticos que le pasan a mi paciente. ¿Dónde está la fuente de potasio? Si tiene potasio, no tiene potasio. Si le quiero poner potasio, le puedo poner, sacar, etc. Estas a los fines prácticos en internación domiciliaria se le pueden agregar algunas cosas. Dos cosas fundamentales, ranitidina y insulina. Pero son pacientes muy estables, pacientes crónicos de largo plazo, de parenterales de largo plazo, por ahí tienen un intestino corto y van a estar un año con parenteral. Uno cuando llega a la estabilidad de la fórmula y llega a la cantidad de calorías que necesita, le puede agregar ciertas cosas. Pero en el hospital no las usamos. Usamos agregarle cosas a la bolsa. Complicaciones. Complicaciones, tenemos las complicaciones de la técnica, como cualquier vía central, ¿sí? Y metabólicas. Fíjense que están metiendo todos los nutrientes que no fueron pasados por intestino, no fueron pasados por hígado, directamente al torrente circulatorio. La complicación más frecuente es la hiperglucemia, ¿sí? Por eso muchos pacientes requieren correcciones con insulina o un aporte de insulina extra con que no hayan sido diabéticos. ¿Requieren siempre bomba? No siempre. Ustedes si van a ver el protocolo de Vic, dice con parenteral siempre bomba. No es así, hay que cambiarlo eso. Eh, Se ve, si el paciente con correcciones horarias logra el objetivo
glucémico que corresponde, suficiente. Y si no, habrá que poner una bomba. ¿Qué necesito cuando tengo un paciente en parenteral? Básicamente un laboratorio y el monitoreo glucémico, lo que estoy diciendo. Hemogluco cada 6 horas y vemos qué pasa, si necesita aporte de insulina o no. Y después el seguimiento. Nosotros tenemos en el hospital, dentro de las rutinas hay una rutina que se llama rutina USN parenteral, que tiene todo lo que es clínico, más el calcio, fósforo y magnesio, que es lo que necesitamos para las parenterales y poder realizarla. Entonces, siempre que vayan a empezar una parenteral o que empezó, pídanle una rutina de USN para tener de basal los oligoelementos que estamos nombrando, ¿sí? Y a la medida que el paciente pase en días, se puede ir espaciando el pedido de este tipo de laboratorio. Alguien preguntó, Melina preguntó, síndrome de alimentación. ¿Qué es el síndrome de alimentación? Es un cuadro clínico de adaptación metabólica, como dijimos antes. El organismo se va adaptando al ayuno y va cambiando su metabolismo. Y se va adaptando a los déficits de nutrientes que tiene. Cuando yo irrumpo con una alimentación demasiado violenta, demasiado completa, si no le doy tiempo que a ese metabolismo retroceda y se vaya adaptando, puedo producirle estos cambios metabólicos que lo pueden poner en riesgo al paciente, ¿sí? Porque es potencialmente mortal. ¿Qué pacientes pueden serlo? Cualquier paciente que haya estado desnutrido. Acá hay una lista, pero fíjense, esto es anorexia, que es desnutrición ligada a enfermedad, alcoholismo crónico que está desnutrido, paciente oncológico que pierde peso y masa muscular y no puede comer, ayunos prolongados, posoperatorios, obesidades mórbidas tras pérdida masiva de cirugía. Nosotros tenemos pacientes con cirugías bariátricas y por ahí pierden demasiado peso, descompensaciones diabéticas y la fase inicial de soporte nutricional. Esto es totalmente responsabilidad nuestra. O sea, este paciente ya estaba con todas estas características y nosotros nos entusiasmamos demasiado con querer corregirle la desnutrición y lo llevamos al síndrome de realimentación. Les puse acá, puede pasar en cualquier tipo de nutrición, enteral o parenteral. Como la enteral es más lenta y tiene cierto grado de metabolismo, tarda un poquito más y es menos frecuente, pero se puede presentar igual, como me habían preguntado antes. En la parenteral es mucho más rápido, ¿sí? Vamos a ver esto. ¿De qué se trata? Fíjese acá. Desnutrición, esta es la secuencia. Ayuno prolongado. Disminuir la insulina, disminuir las hormonas de contrarregulación, aumentar el cortisol, glucogenólisis, gluconeogénesis, catabolismo proteico. Todo lo que es adaptación al ayuno. Depresión de proteínas, minerales y vitaminas. Acá me entusiasmé. Llegué. Vamos a nutrirlo ya. 2000 calorías. La alimentación es un estímulo muy importante para la secreción de insulina. La secreción de insulina es una hormona anabólica. Aumenta la síntesis de proteína, que es lo que buscaba, aumenta la síntesis de glucógeno, aumenta la captación de glucosa, aumenta la captación de fósforo. Ese fósforo que estaba disminuido sale de la célula y se va al extracelular y se mantiene bajo extracelular. En la medida que yo empiezo a necesitar intracelular, vuelve dentro de la célula, pero la cantidad de fósforo no se la aporté, no llega a recuperar lo que perdió. Le produce a nivel extracelular hipofosfatemia, hipocalemia, hipocanesemia, déficit de tiamina. La tiamina es una hormona, es una vitamina muy importante para la síntesis de hidratos de carbono y de proteínas, proteínas de sol, y acá está el síndrome de realimentación. Es cambios metabólicos en función de la renutrición. Clínicamente, ¿cómo se ve? Si esto es nutrición y dijimos que el organismo es un bioenergético, en todos los órganos puede tener alguna alteración. Las más importantes, cardíaca, gastrointestinal, hematológica, neuromuscular, pulmonar, renal. Fíjense que hay arritmias, hay choque de punta, hay hipotensión, alteraciones electrocardiográficas, hay hemorragia, trombocitopenia, encefalopatía. ¿Sí? ¿Cómo hago para prevenir esto? Primero, reconocer los pacientes de riesgo. Si mi paciente tiene un BMI muy bajo y perdió masa muscular y hace más de 15 días que no se alimenta correctamente, es un riesgo. Realizar el laboratorio correspondiente. Voy a medir lo que supongo que se va a mover y va a bajar. Básico. Potasio, calcio, fósforo y magnesio. Cuando empiezo a alimentarlo, no empiezo con la cantidad total de nutrientes, empiezo mucho más abajo y mucho más despacio. Y le doy tiempo al que el organismo se acostumbre. Lo había puesto por ahí
el síndrome de alimentación no es inmediato, puede tardar hasta 5 o 7 días. Entonces tengo que ir monitorizando el movimiento de estos electrolitos del extracelular, intracelular, a ver cuánto tengo que reponer. Es lo que hice acá, suplementar y corregir los déficits y monitoreo. Esto es un poquito lo mismo, lo clasifica en tres riesgos: riesgo menor, mediano y alto. Cuanto menos BNMI, menos pérdida de peso, puedo comer más rápido, en menos riesgo. Cuando más pérdida de peso y más eh, tiempo de desnutrición tiene, más riesgo tiene. Otra cosa que se puede ver es, yo le medí el fósforo, le medí el calcio, el magnesio, lo empecé a alimentar y este se movió, bajó. ¿Cuánto bajó? ¿Más del 30%? Ojo, tengo que parar la nutrición, reponer y volver a nutrir más lentamente. ¿Sí? Y acá es un poquito lo que hacemos. Primer día en el que tiene bajo riesgo, empiezo casi con las 15, 25 calorías que decía, lo voy aumentando cada 4 días, mantengo el fluido, no hago restricción de sodio, le doy la tiamina y lo mantengo. En el más grave, más severo, empiezo con menos. Fíjense que acá estoy empezando con 25 calorías, acá estoy empezando con 10. Lo hago más lento, le, le restringo un poco los fluidos más lentamente, le doy restricción de sodio, le doy más tiamina y lo mantengo más días. Es un poco de seguir al paciente, sacar la foto del paciente en el momento y ver cómo evoluciona. No es una cosa automática, no puedo hacer ok, le medí el fósforo, tenía el fósforo bajo, lo repuse y listo, no demás. Y empiezo a alimentarlo. Lo repuse, empiezo a alimentarlo lentamente y lo vuelvo a medir. Acuérdense que son entre 5 y 7 días. Esto es, el síndrome de la alimentación es prevención. No existe si no hubiera prevención. Evaluación nutricional, monitoreo antes y durante, corregir los equilibrios, evitar sobrealimentar, iniciar con poco, suplementar, restringir el sodio y las vitaminas. Fíjense, no hay muchas cosas en el ministerio que generen una guía clínica de nutrición. Está la guía clínica de nutrición enteral y parenteral. O sea, algo de significancia tiene esto no solo para los médicos, sino para el conjunto sanitario, que hay una guía específicamente en el ministerio subida. Fíjense que no hay muchas patologías para esto. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Preguntas? Oh, Yo tengo una pregunta. están. Pensé que habían desaparecido. Sí, decime. A ver, no, no, no. Ahí se escucha bien. Sí, te escucha. Paula. Porque justo hoy estábamos con un paciente que había usado NPT y hablamos esto del lumen exclusivo, que eso cambió ahora hace poco. Lo que no me quedó claro, o sea, se puede usar un lumen que ya se usó para otro fármaco, excepto si se usó hemoderivados, se puede usar para NPT. Pero si ya usaste un lumen para NPT, ese se puede usar para otros fármacos, ahí no habría problema. Sí, si vos no vas a usar más NPT, ya está. Terminaste Listo, la exclusividad del catéter, claro. del Y se lumen. usa para todo. Se usa para todo. Listo. Gracias. Quizás como tips, no, no se apuren a iniciar una nutrición. Nosotros nos encargamos de eso y nos gusta nutrir a los pacientes, pero tiene sus momentos. Hay cosas importantes y cosas urgentes, ¿sí? Hay cosas urgentes que hay que hacer y después lo importante viene nutrirlo. Tengo tiempo para evaluarlo, medirlo y empezar con lo más correcto. No va a cambiar la brújula del paciente un día más, un día menos de nutrición. Sí va a cambiar 15 días, ¿sí? Sí va a cambiar ayunos prolongados indeterminados que no sabemos, pensamos que pasa mucho, nos pasa en terapia, en piso, que pensamos que tiene la enteral o la parenteral y resulta que por X caso cuando vamos a los balances no recibió. Ah, no, porque se suspendió por el PET, se suspendió porque tuvo intolerancia, se suspendió porque vamos a hacer una evaluación, vamos a hacer otro estudio y van pasando los días. Y los días para algunos tipos de pacientes son más pesados que otros, ¿sí? Algunos
algunos ni siquiera le preguntamos, come y nos alcanza con saber qué come, pero en otros pacientes tenemos que saber como si fuera la dosis de ceftriaxona. Podemos garantizar, calcular y saber que, bueno, sí, está recibiendo lo que está recibiendo. No te digo todos los días, pero por lo menos cada 2 o 3 días ver que esté recibiendo lo que quiero que reciba. La otra cosa es, que no lo dije ahí, cuando sacan una parenteral, tienen que hacerlo en forma gradual si el paciente no está recibiendo otra nutrición. Porque como es un estímulo insulínico muy importante, sus niveles de insulina son muy altos. Si le saco el estímulo glucémico, hacen hipoglucemia. Entonces lo que se hace generalmente es, eh, cuando se llega a la hora que se lo quiere bajar, se empieza a bajar el goteo de la mitad. Está un goteo a 42, la bajo media hora a 22, media hora a 11, 10 y lo saco. ¿Sí? Salvo que esté recibiendo nutrición por otra parte. Si el paciente está recibiendo enteral y a su vez tiene una complementaria, y yo le quiero hacer una complementaria nocturna, a la mañana se lo puso a la noche, sigue con la enteral, y a la mañana le saco la parenteral sin problema, porque sigue recibiendo la nutrición enteral. ¿Entendió? Sí, sí, o sea, si estás solo con NPT y se la vas a suspender y todavía no empezó otro aporte, tenés el riesgo de hipoglucemia, entonces, a Eso. bajarlo totalmente. Exacto, por ahí, qué sé yo, no sé, va rajando a quirófano, bueno, sacá el NPT, pero poner un dextrosa al 25 para garantizar un aporte de glucosa, porque si no te va a recibir hipoglucémico el cirujano y te va a matar. Sí, Y lo otro es lo que decía Caro, el pasaje de enteral a come por boca. Come por boca es un término muy amplio que significa, puede significar nada o ser un montón de cosas, pero un paciente que está con enteral empieza con líquidos y después empieza con una gelatina. Entonces viene un médico muy entusiasmado y dice, sí, está comiendo, saca la enteral. Pero está comiendo una gelatina, estaba recibiendo 2000 calorías de proteínas, hidratos de carbono y lípidos, pasó a recibir agua y azúcar. Entonces, hacer esa transición un poco más fluida y menos abrupta para el paciente. Sé que a veces ustedes no deciden solos y tienen presiones, pero bueno, sepan lo que se debe hacer y que a veces no sale, ¿no? Y doctor, una pregunta, en esos casos, cuando uno empieza a suspender la enteral, o sea, en qué punto de la dieta, en qué progresión de la dieta suspende la enteral, digamos? Por supuesto, es muy personal con el paciente, pero la idea es que empiece paulatinamente y si ves que el paciente tolera, puedes hacer una opción de pasar una enteral nocturna, que le pasas la mitad de calorías quizás a la noche y te garantizas un backup para el que el paciente empiece a comer y tolerar, porque a veces pasa al paciente que les pasa, que empieza a comer, un día, comió bien, ves al día siguiente, no, estuvo vomitando toda la noche, no comió más. Y te pasa que tenés altas y bajas en la ingesta del paciente. Entonces, quizás una cosa intermedia es ponerle una enteral, pasarlo a la noche con menos volumen, porque el volumen le da saciedad, entonces le dejas el día para que tenga hambre y pueda comer la comida que le llevan las chicas y que te garantizas cada noche tenga sus 1000 calorías, 2000, y después cuando cumbre como decía Carlos, por lo menos el 50% de sus calorías. Un paciente que requiere 2000 calorías debería estar comiendo por lo menos 900, 1200 calorías por día oral. Y ahí sí le saco la entera. Porque puedo ponerle un suplemento, puedo hacer otras cosas. Ahí por ahí preguntabas respecto de las dietas que indican, por ahí también Delphi, ¿no? Ustedes piensen que cuando está indicada, o sea, a veces cuando hacen ustedes las progresiones de la alimentación, o más que nada en los pacientes quirúrgicos, se ve que tienen una dieta líquida, después un blando uno, después un blando 2, después lo vamos progresando, ¿no? Esa primer alimentación que recibe, que por ahí es el blando uno, blando 2, por ahí no cubre más de... El blando uno es un puré y una compota, no tiene aporte proteico, no tiene aporte energético. No, recién está empezando a tolerar, es algo para evaluar tolerancia. Un blando 2 recién empieza a poner una proteína, recién empieza a comer, entonces tampoco es que el paciente va a comer con un blando 2 1500 calorías, no lo va a recibir, es una dieta transicional. Entonces no sé si va también por ahí un poco la pregunta de lo que se indica en la internación. El Exacto. paciente necesita un par de días de estar comiendo ese blando 2, progresarle un blando, como para que tenga un aporte energético adecuado. Si yo solo quiero valorar si tolera o no tolera, lo puedo valorar con eso, pero si realmente quiero valorar si por lo menos logre ese 60% de los requerimientos,
por ahí tengo que progresar un poco más o mínimamente darle otros nutrientes como para poder aportar energía. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Súper bien. Gracias. Otra cosa importante por ahí cuando hacemos transición en los pacientes que tienen disfagia, que se le evalúa la dilución y que empieza con dieta disfagia 0, disfagia 1, ¿no? Que le vamos progresando las consistencias cuando nos van habilitando los kinesiólogos. El disfagia 0 es lo mismo, o sea, ese disfagia 0 es una indicación que nosotros creamos dentro de las indicaciones de dieta para que el paciente empiece a probar un yogur, a probar un puré, ver que la consistencia, que lo pueda tragar, que no se le quede en la boca, no tiene ningún valor energético. Un disfagia 1 recién le podemos empezar a poner nutrientes y así todo tenemos que pensar que el paciente por ahí, nosotros le llevamos la totalidad del volumen que tiene que comer, pero tarda, lo tiene mucho tiempo en la boca, necesita asistencia. No siempre porque nosotros tengamos esa indicación y porque le llegue toda la comida de la cocina, el paciente lo puede comer en tiempo y forma. Entonces, todo eso hay que mirarlo y evaluarlo y por ahí no es de un día para el otro. A veces nos entusiasmamos, a veces el paciente realmente está muy bien y lo podemos avanzar y avanzamos perfecto, y a veces tenemos que ir un poquito más lento. Entonces, es importante esto de las evaluaciones y el monitoreo para poder decidir si hacemos por ahí a la noche, como decía Adrián, que eso es a veces es una buena alternativa porque le permitís al paciente que por ahí durante el día tenga un poquito más de apetito, ¿no? Y estimularlo de esa manera. Pero lo mismo, si también estamos intentando esto y le metemos dos suplementos, le metemos un montón de cosas, por ahí no lo dejamos nunca llegar a completar, porque se siente siempre lleno. Entonces también valorar el agregado del suplemento quiere decir que le estoy agregando algo que también le va a dar saciedad, ver dónde le ubicamos, cuántos indicamos, no es que hay que indicar un montón solo por la ansia de que coma, hay que adecuarlo un poco a cómo está el paciente y ver que realmente lo tome también, porque a veces lo indicamos y no siempre le llega, no siempre lo toma, no siempre le gusta, así que también eso hay que pensarlo en esa transición, o valorarlo, mirarlo por lo menos. Sí, se lo toma el familiar, ¿qué pasa? Te come la comida, y decís, ah, mira, comió el plato vacío, se lo comió la mitad, se lo comió el familiar. Nos pasa todos los días. Sí, eso está bueno también, que eso nos pueden ayudar mucho nosotras. Bueno, ustedes cuando piden las evaluaciones de ingesta, nosotros lo dejamos marcado para la cocina, y la cocina cambia la forma de la bandeja o con un mantelito distinto para saber que tienen que valorar esa bandeja cuando vuelve. Entonces, si ustedes cuando piden una evaluación de ingesta, ya por ahí cuando van a visitar al paciente o le evalúan, le van diciendo, mira que vamos a evaluar de lo que comas, que ningún familiar coma de la bandeja, ya nos ayuda, porque a veces las bandejas llegan vacías, pero no es porque la comió el paciente. Nosotros hacemos como una doble verificación y miramos lo que viene de la bandeja, pero también preguntamos al paciente. Y con eso cruzamos datos y vemos realmente lo que comió. Entonces, también sepan cómo es la dinámica para que por ahí ustedes cuando piden las evaluaciones también ver con los familiares, con la gente que por ahí viene en horarios que nosotros no pasamos, avisarle que se le va a evaluar y que nadie toque la bandeja, si nosotros podemos tener un dato más objetivo de lo que realmente comió el paciente. Yo tengo una pregunta. Nosotros no tenemos. Sí, decime. No, no, si quiere diga y después yo le pregunto. No, era un comentario. No tenemos idea de lo que significa la comida para un paciente internado mucho tiempo dentro del hospital. Es el único vía de escape con su vida anterior que tiene. Entonces, a veces le damos poca valor y es lo único que el tipo en el día tiene como diferente, esperando qué voy a comer, qué puedo elegir. No saben cómo las vuelven locas a las chicas con temas que parecen superficiales o banales, pero poniéndose en el lugar del paciente, es su única vía de escape, el único que lo conecta con su vida anterior y no sabe cómo va a ser la próxima, porque tiene una patología, bla, 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 bla. Entonces, hay que darle un poquito de significado a eso también. Sí, decime, compañera. No, la pregunta era, muchas veces pacientes que tienen que quedar en ayuno, que les suspendemos la nutrición enteral o que no tienen ningún tipo de, no tienen nutrición enteral ni parenteral, pero que tienen que quedar en ayuno, sobre todo los diabéticos, los dejamos como con un plancito de dextrosa al 5 a 63 todo el día. Quería saber cómo podríamos medir bien eso o qué aporte deberíamos darle. Ya sé que es individualizado, pero como para tener. No, no, pensá que más o menos entre 125 y 150 gramos de hidrato de carbono es lo que necesitas para no hacer gluconeogénesis, para no romper proteínas. Con eso es suficiente, no hacer cetosis. Eso es válido para todos, ¿eh? Hay trabajos en los hepáticos que los cirróticos le ponen
un aporte de hidratos de carbono a la noche y eso mejoran el catabolismo proteico que tiene estos pacientes. Con eso es suficiente. Perfecto. ¿Algo más? ¿Alguna duda más, chicos?